Ricardo Monreal ahorita se está convirtiendo en un personaje cada vez más mediático a nivel nacional. Él, en lo particular, a raíz de su exclusión como uno de los precandidatos no mencionados por el presidente de la República, ha tomado un protagonismo en torno a ese tema. Subió un poco este protagonismo en el marco de las asambleas de Morena, en estas asambleas electivas que tuvieron hace unos fines de semana, él tomando distancia con ese procedimiento y ha estado presentándose en diferentes entidades. En esta ocasión, yo ubico que su visita tiene que ver con eso, con esa idea de aprovechar todo tipo de tribuna para poder ser considerado como un precandidato viable para Morena hacia la presidencia de la República en el 24, pero además, desde luego en esta ocasión, dado que está aquí por instalarse ya tanto la nueva legislatura como el gobierno del Estado, pues el respaldo a su vínculo político que ya conocíamos que existe con la senadora, hoy diputada local, Maribel Villegas, y el hecho de que se presentara en una conferencia primero y posteriormente en un curso legislativo para los preparativos hacia la instalación de la legislatura, pues también juega la función de respaldar las expectativas que tenga Maribel, sobre todo para presidir a la fracción parlamentaria de Morena y a la propia Cámara, ¿no? Me parece que esa es la función de su visita. Mara no será quien decida, pero me parece que justamente porque es la del resultado electoral y que lleva a una mayoría clara en el Congreso que le tiene que ayudar a tener gobernabilidad, pues tiene voz de calidad, digámoslo así. Por lo menos su voz será escuchada. Y se habla, sin que nadie lo haya aprobado hasta hoy, que existe un acuerdo previo con Maribel Villegas, en el sentido de que Maribel se suma a apoyar a la campaña de Morena y la candidatura de Mara, en el entendido de que al ser diputada local, pues tendría entre sus primeras funciones ser la coordinadora y la presidenta de la Junta. Esa es una hipótesis sobre la cual se ha venido trabajando todo este tiempo. El problema con Morena, a diferencia del Verde, efectivamente, es que en Morena no hay una interlocución clara, no se deja ver claramente con quién es el acuerdo, con quién es el arreglo y en qué momento surgen estas resoluciones. El Verde muy claramente se reunieron y su dirigencia determinó, con los métodos que ellos tengan, quién va a ser su coordinador, punto. Y ahí está Renan Sánchez y con él van a aspirar a presidir. Tal vez ellos quieran desde el primer año o seguramente si les toca el segundo, de acuerdo como lo resuelvan. Pero en Morena no existe ese mecanismo, por lo menos no claramente. Miren, hace unas semanas, 2, 3, si no mal recuerdo, hicieron cursos de capacitación sobre técnica legislativa para los diputados de Morena. Fueron 2 días en 2 lugares distintos, si no mal recuerdo, en Tulum y en Carrillo Puerto, me parece en 2 fechas distintas, es decir, no consecutivas. Ahí no invitaron a los aliados, fue solamente para los diputados de Morena, que son la mayoría en el Congreso, pero uno entiende que cuando ese tipo de convocatorias se realizan, porque así sucede, se aprovechan para los acuerdos políticos, no solamente para capacitarse sobre técnica legislativa, sino para ir avanzando en los términos de los acuerdos de la agenda legislativa, de quién coordina y de las posibilidades de qué comisiones podían por lo menos solicitar cada uno de los diputados. No hay una señal clara de eso. Y al no haber una señal clara de eso, entonces sucede lo que acaba de suceder, porque la convocatoria que hace Maribel para un curso también de técnica legislativa con un senador muy experimentado, y ella también, que tiene su experiencia legislativa, no tiene la audiencia de los diputados de Morena. Y si lo hizo para todos los de la 4T, pues peor. Entonces, ya la señal es muy confusa y solamente lo que nos dice es que si hay alguna decisión tomada, no todos lo saben. Y si no está la decisión tomada, pues entonces
provoca que cada uno busque por su cuenta cómo fortalecer su presencia. Es un asunto efectivamente también de decisiones, ¿no? La política. Claro. Las decisiones de acuerdo a la oportunidad. Y efectivamente estar en el marco del juego político importante, ya sea el partido o en este caso una alianza que es electoralmente muy poderosa, y salirte a competirles, pues resulta muy, muy contracorriente. Le pasó a Jesús Paul, que fue diputado por Morena y después lo intentó por otro lado. Le sucede a la propia Laura Fernández, que aunque no era en Morena, era en el Verde, que hay que ver que el Verde es el que más crece en esta elección. Le sucede a Pech, desde luego, que siendo senador, habiendo sido candidato a gobernador y siendo senador por Morena, decide disputarle la gubernatura a Morena o a la alianza de Morena y el Verde en este momento de ascenso. En ese contexto, la decisión de confrontar adentro, buscando la posición, pero de no salirte, pues es una decisión, digamos, inteligente, y ese fue el caso de Maribel. Es decir, ella finalmente está cuidando y está preservando su posibilidad de seguir haciendo política en el marco del equipo que en este momento es ganador. Es decir, para reforzar esto que decías de estar en este momento fuera, pues es estar con pocas posibilidades. Claro, quien históricamente viene jugando desde afuera, los panistas históricos, los perredistas históricos, y deciden mantenerse ahí, pues es una causa sobre la cual irán tratando de revertir, picando piedra, etcétera, y ya veremos qué sucede más adelante, pero efectivamente quien en este momento se abre de la posibilidad ganadora, pues tiene una situación muy distinta. Ahora, en el caso particular del doctor Pech, él ha decidido, después de ser el candidato, que era, entendemos, un candidato externo de Movimiento Ciudadano a la gobernatura, decide mantenerse, es el aviso que ha dado esta semana, decide mantenerse como miembro activo de Movimiento Ciudadano y encabezar la función como partido opositor al gobierno del Estado en Quintana Roo, a los gobiernos de Morena, desde esa trinchera. Veremos qué capital político, más allá del electoral, que no le fue tan mal, no era competitivo para ganar, pero para Movimiento Ciudadano fue un resultado que tal vez no hubiera obtenido con otro candidato propio. Entonces, en ese aspecto, pues sí le aporta el doctor a Movimiento Ciudadano, pero veremos ahora, ya como opositor, con un partido además que queda pues muy diezmado, con poca presencia, sin triunfos, en fin, como será mucho, como digamos, el peso moral que pueda tener o no, y lo que pueda hacer valer. Y si eso lo sabe aprovechar Movimiento Ciudadano, pues ya veremos en la vuelta del 24 si le permite desde ahí construir nuevas candidaturas positivas. Ya no solo o necesariamente la del doctor Pech, sino lo que él pueda juntar a partir del liderazgo que logre mantener y consolidar. Hay dos elementos que me parece que vale la pena contrastar. Sí. Y que hablan bien, digamos, de las formas de hacer política en dos decisiones diferentes. La de Maribel, que hemos comentado, que decide quedarse en el marco de Morena y desde ahí dar la pelea, porque efectivamente todos recordaremos que previo a la elección se llegó a decir, ella misma dijo, voy a estar en la boleta porque voy a estar, como dice Monreal ahora, ¿no? Yo estaré en la boleta porque voy a estar. Y bueno, finalmente no estuvo en la boleta, refiriéndose a la presidencia municipal, primero en la elección del 21 y después en la gubernatura, ahora en el 22, pero se mantuvo en el marco de Morena y desde ahí sigue haciendo su proyecto político. Eso, desde la lógica del poder, habla bien, me parece a mí, de su estrategia. Vinculada, en este caso, al senador Monreal, que prefiguran la construcción de una opción política propia rumbo al 24. Y el hecho de que ella se haya mantenido, a pesar de la circunstancia y a pesar de los acuerdos, en ese vínculo con el senador Monreal, creo yo que también habla bien de alguien que se mantiene en un proyecto político. Sobre todo cuando a Maribel siempre se le criticó
que de acuerdo a la coyuntura y a la circunstancia, de una manera cómoda pasaba pues de un partido a otro, ¿no? Esa parte me parece a mí interesante en lo que Maribel está haciendo. Y en el caso del doctor Pech, que es al revés, que él sí decide salirse, digamos, del paquete ganador y juega con Movimiento Ciudadano, es muy interesante que decida sostenerse y dar la cara para la construcción del proyecto del partido, que no es el mismo caso, los vuelvo a mencionar, de Jesús Paul y de Laura Fernández. El doctor Pech bien pudo haberse regresado a culminar lo del Senado y a recomponer los acuerdos políticos en otro nivel que a él en lo personal le pudieran convenir, pero decide plantarse, ¿no? Los otros personajes no, ni Jesús Paul ni Laura, ellos pues de alguna manera se repliegan a sus cargos, Laura se regresa a la Diputación, y por el momento no se ha visto que abanderen la disposición de apuntalar a los proyectos políticos a los cuales se fueron, que en este caso coincidieron los dos en el PRD. No están saliendo ellos a dar la cara por la reconstrucción del partido. Y el doctor Pech sí. Y entonces, desde el punto de vista ya de la decisión que había tomado, me parece positivo. Y creo que tiene que ver efectivamente con el resultado. Porque, pues, es el Verde la segunda fuerza como partido, desde luego. Pero en el marco de la 4T, la oposición más importante hoy, lo acabas de decir muy bien, es Movimiento Ciudadano, ya no es el PAN y el PRD. Históricamente el PAN siempre fue la oposición que llevaba la delantera con relación al PRI. Hoy frente al bloque Morena Verde, por lo menos en Quintana Roo, es Movimiento Ciudadano. Y desde esa lectura, pues quien figura como la cabeza política en este momento es el doctor Pech. Es interesante, vamos a ver, yo insisto que están muy contracorriente, porque ya en los espacios políticos de decisión pues están ausentes, ¿no? No están en el gobierno, no tienen un gobierno municipal, en el Congreso prácticamente quedaron desdibujados, entonces es básicamente desde lo que pueda tener de respaldo nacional y lo que puedan construir territorialmente en el Estado. Y pues ya veremos, pero desde mi punto de vista es de saludar esa decisión política, también de un político tradicional, por decirlo así, pues es una persona ya con experiencia, con cargos desde la época del PRI, etcétera, y que decida mantenerse a la cabeza del Movimiento Ciudadano, puede perfilar un escenario interesante en el futuro. Esperemos que sea para refrescar los órganos electorales, tanto a nivel estatal como a nivel nacional. Y eso es sano, porque además está establecido en la ley. El hecho de que culminen su periodo y tengan que ser relevados es un procedimiento legal, lo cual por sí mismo, digo yo, es sano y esperamos que sea pues para refrescar al árbitro electoral que va a tener enfrente pues una elección presidencial bastante intensa, porque también hay que recordar que así como está cambiando, va a cambiar la presidencia del órgano estatal, en este caso lo de la licenciada Mayra, a nivel federal también va a haber modificaciones en el INE. O sea, si no llegara a haber ninguna reforma electoral, ninguna reforma constitucional como se está intentando, porque hay una propuesta ahí presentada ya en la mesa por Morena, de todos modos tiene que haber el relevo, por lo que entiendo que son 4 consejeros nacionales que tienen que modificarse, y eso pues vale, eso cuenta y eso impacta en la composición, en los puntos de vista que hay, en el tipo de debates y seguramente en las decisiones que se vaya a tomar. En lo particular, esa es una opinión muy particular, yo creo que lo que habría que fortalecer en los órganos electorales en este momento es eso, digamos que se refresque de acuerdo a la ley electoral los cambios de los magistrados, los cambios incluso de los presidentes, ahí donde así sea, tanto a nivel estatal como en lo nacional, pero no veo mucho caso que meternos en una discusión nacional para modificar a toda la ley. Esa es la opinión que yo tengo, ¿no? Fíjate. Ya, eso lo van a decidir los diputados y ahorita hay mesas de debate a nivel nacional, pero
Por lo pronto, el hecho de que se vayan cumpliendo los plazos y vayan llegando los relevos rumbo a una elección de la envergadura de la que viene me parece positivo.